¿Qué tal? Ahora vamos a ver cómo ejecutar MySQL de manera manual, así como lo hicimos también con PostgreSQL en un video anterior. Como decíamos, la idea es aprender los pasos para ejecutar un servidor Postgres y además cómo conectarnos. Obviamente, si lo hiciéramos en productivo, pues sería muy fácil descargar el instalador y simplemente darle a instalar y ya. Pero la idea es entender todos los pasos que sigue un instalador o que se siguen en cualquier motor de base de datos relacional para poder utilizar un servidor de base de datos. Dijimos que son tres pasos. El primero, crear una instancia, es decir, una carpeta o directorio donde se almacenan todas las definiciones y mis bases de datos, así como mis objetos de bases de datos. El segundo paso sería ejecutar en residente memoria, en segundo plano, el servidor que gestione o administre la instancia creada. Y el tercer paso sería utilizar un cliente, en este caso será con la consola de comandos, que se conecte a la instancia que está gestionando el servidor ejecutado. Vamos a descargar el zip de MySQL en esta dirección dev.mysql.com diagonal downloads diagonal MySQL. Al entrar a esa página buscamos la opción, una de las opciones que se encuentra en la parte inferior, la que dice Windows x86 64 bits zip archive. Le damos download. Aquí le digo no gracias, solo inicia mi descarga y empieza a descargarse. Van a ver que de manera sencilla vamos a seguir los pasos muy similares a los que seguimos en PostgreSQL para poder ejecutar un servidor de base de datos, en este caso de MySQL. Quedan todavía algunos segundos. La carpeta que se encuentra comprimida en este zip, pues la podemos descargar en cualquier ubicación. Obviamente, si estuviésemos en un laboratorio escolar, donde no tuviéramos permisos de administrador, pues alguna de las ubicaciones ideales sería el escritorio. Pues en la computadora personal podría ser en otro lado, como la raíz misma en C. Aquí pues no nos entretendremos mucho, la vamos a descomprimir en el mismo directorio de descargas. ¿Ya está? Ya se descargó. La carpeta que se encuentra comprimida la extraigo en el mismo directorio de descargas. Pero puede ser cualquier otra ubicación. De hecho, sería ideal cualquier otra ubicación, no el directorio de descargas. Ya una vez descargado esa carpeta, entro en línea de comandos. De hecho, primero reviso en el escritorio, en la carpeta Downloads, a ver si se descargó. Y ahí está, en la carpeta de descargas está el directorio MySQL 8.0.19 WinX64. Inclusive le puedo cambiar el nombre para que sea más sencillo. Simplemente MySQL. Ahí está. Esto es opcional. Ahora bien, voy a entrar por medio de la consola de comandos al directorio bin de MySQL. Noten cómo tiene una estructura similar a la de Postgres. En este caso, MySQL tiene un directorio bin donde están las utilidades necesarias para crear una instancia, levantar el servidor y conectarme a ese servidor, y otras utilidades adicionales como pgadmin, que sirve para administrar el servidor de base de datos. Está la carpeta docs, donde se encuentra toda la documentación en formato HTML, la carpeta include, leave y share. Son muy sencillas. Esas últimas tres carpetas solamente las necesitamos cuando hacemos desarrollo en MySQL. Normalmente las primeras dos carpetas o directorios son suficientes. Entonces voy a entrar en línea de comandos al directorio bin. cmd, me voy a descargas, cd downloads, luego a la carpeta MySQL, que fue como la renombré, y luego el directorio bin. Ahí está.
Voy a crear la carpeta o la instancia de MySQL. Van a notar que parece ser más sencillo que PostgreSQL. De hecho, la mayoría de las personas o mis propios alumnos siempre tienen esa impresión de que es más sencillo MySQL. En realidad es lo mismo, solamente que cuando yo omito muchos parámetros en MySQL, pues se toman parámetros por omisión o parámetros por defecto. En este caso, y para crear la instancia voy a utilizar la utilería o el programa MySQLD, y le voy a poner la opción menos initialize, se escribe guión insecure. Lo que me está indicando esta opción es que se va a crear un usuario root, pero sin password. No hay problema porque en la primera vez que entremos le asignamos un password al usuario con un alter user. Ya está ahí, ¿no? No le estoy dando más parámetros, por lo tanto, tomará algunos parámetros por omisión. La carpeta o la instancia se va a llamar data y se va a ubicar al mismo nivel de bin, no dentro de bin. El usuario va a ser root, ROOT, sin password, y va a trabajar el servidor una vez que lo levante sobre el puerto 3306. MySQL trabaja sobre el puerto 3306 por defecto, aunque hay maneras de hacerlo trabajar sobre otro puerto si es que ya tuviera uno corriendo. Le damos aquí un enter. Inicia el proceso de inicialización de la instancia o de creación de la instancia. Ya está. Revisamos la carpeta nada más para verificar la carpeta de MySQL y noten cómo se acaba de crear la carpeta data, que es la instancia donde se va o la estructura donde se van a almacenar todas nuestras definiciones y todas nuestras bases de datos. Algo muy similar a Postgres. Lo siguiente sería levantar el servidor. También aquí en MySQL es muy sencillo porque solamente ejecutando el comando MySQLD pues toma por omisión la instancia que sería esta carpeta data, la busca. Si yo aquí lo renombro, pues me va a fallar. O sea, por defecto busca una carpeta que se llame data, busca una instancia que se llame data dentro de MySQL. Asimismo, el puerto será 3306, supondrá que hay un usuario que se llama root y sin password, ¿no? Entonces regreso a la línea de comandos. Ahí está. Y solamente ejecuto MySQLD. En esta ventana, a veces ocurre también en PostgreSQL, me pregunta si quiero que el firewall le dé salida al protocolo de MySQLD. Le puedo dar permitir el acceso, aunque pues no voy a trabajar dentro de una red. Eso sí, cuando esto lo hacemos en un laboratorio escolar donde no tengo los permisos suficientes, pues no puedo permitir el acceso porque no soy administrador para que lo habilite el firewall, ¿no? Entonces, pues le puedo dar cancelar o permitir acceso. En este caso es irrelevante para el ejemplo que vamos a hacer porque todo lo vamos a trabajar desde localhost. Si yo le doy cancelar, lo único que va a pasar es que no voy a permitir el acceso remoto, pero el servidor seguirá trabajando de manera local. Le voy a dar cancelar en este momento. Ya está. La ventana se queda como pasmada, se queda bloqueada porque ya está el servidor trabajando. En Postgres, pues Postgres tiene un mecanismo donde se regresa el prompt y ya puedo ejecutar el cliente. Aquí en MySQL normalmente se queda la ventana pasmada. En algunos casos excepcionales no, pero en la mayoría de los casos se queda pasmado. Por lo tanto, pues lo dejo trabajando, lo minimizo y vuelvo a abrir otra ventana con la consola de comandos para conectarme mediante un cliente. Entonces ponemos aquí cmd, me voy al directorio downloads y luego al directorio MySQL, que es como lo renombré, y luego al directorio bin. Yo, si el directorio lo doy de alta en el pad del sistema operativo, en este caso de Windows,
pues ya no tengo que irme a ese directorio. Desde cualquier parte puedo ejecutar el comando, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Estando ahí en el directorio de bin, voy a ejecutar el cliente. El cliente es muy sencillo, es MySQL, simplemente mysql.exe. La opción básica sería, yo también aquí puedo especificar un puerto, si es un puerto diferente, otra máquina que no sea localhost. En este caso, pues la máquina es localhost y el puerto es el de default 3306. Entonces nomás le voy a poner aquí "-u" minúscula. A diferencia de Postgres, donde la opción es "-u" mayúscula, que es "-u" minúscula. El usuario, que es el administrador, root. Y si tuviera password, le pongo la opción espacio "-p" para que me lo pregunte. En este caso no tiene sentido porque no tiene password. Una vez entrando se lo voy a crear. Ingreso, ya ahí está, como ven, ya entré al cliente, no tuve ningún problema, es señal de que se creó la instancia data, se pudo ejecutar el servidor y además el cliente pudo ingresar al servidor. Ahí está. Finalmente, para efectos de la práctica posterior o prácticas posteriores, pues le voy a asignar un password. Resulta que a veces cuando nos conectamos desde alguna librería como de C++, PHP, pues si no tiene el password, el usuario no me puedo conectar. Entonces por eso le voy a cambiar el password con el comando alter user. Alter user, le pongo el usuario entre apóstrofos root arroba, le pongo el dominio, en este caso pues es localhost, de todos modos no me puedo conectar desde otra parte, así es como se define. Y luego identified o identified, así se escribe, by, y el password nuevo entre apóstrofos. También, igual que en Postgres, le voy a dar como password root, que no es seguro, pero bueno, para efectos de nuestras prácticas, con eso es suficiente. Le pongo root y un punto y coma. Ahora sí ya está. Lo puedo comprobar si me salgo del cliente con quit y vuelvo a ingresar. Ahora tendría que agregarle la opción "-p", porque si lo intento, pues no me va a dejar. El acceso es denegado, necesito un password. Entonces le pongo aquí la opción "-p" para que me pregunte el password. El password es root y ya está. Ya estoy conectado al cliente, con el cliente, perdón. Estos son los pasos básicos en MySQL para crear una instancia, levantar el servidor que gestione dicha instancia y conectarme a ese servidor. Bueno, solamente falta ver cómo detener el servidor de MySQL. Estando ahí en el cliente, nos salimos con quit y ahí dentro del mismo directorio bin ejecutamos el comando mysqladmin o mysqladmin, pues para indicarle que yo tengo permisos suficientes para detener el servidor. Pues le pongo "-u root "-p" para que me pida el password y la instrucción shutdown para que lo detenga. Shutdown. Lo ejecutamos, me pide el password que sería root también. Ya está. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la ventana que se había quedado por ahí pasmada, atorada porque estaba corriendo el servidor, ya no aparece. O mejor dicho, sí aparece, pero ya regresó el prompt de línea de comandos.